Solo en Jesús hay verdadera transformación. Él es quien transforma tu vida. ¿Qué tal, hermanos? Hoy terminamos con nuestra serie de Nehemías. Hoy nos toca Nehemías capítulo 13. Mi nombre es Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario viendo el número 1, nuestro Señor Jesucristo. Prepárese porque a partir de mañana vamos con el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, y siempre vamos a leer un capítulo diario. Mañana vamos con Eclesiastés, pero hoy terminamos con Nehemías capítulo 13. Así que veamos a Jesús en Nehemías 13. Bueno, y en este capítulo sobresalen las reformas, la corrección, la purificación que hizo Nehemías, porque el pueblo se había vuelto a desviar. Mire, un ratito se había vuelto Nehemías a servir al rey Artajerjes, y cuando regresa a Jerusalén se lleva la sorpresa que el pueblo de Dios se había vuelto a desviar, oiga bien, en los mismos pecados que anteriormente los habían llevado a la cautividad. Hoy que están en la reconstrucción, ya se están desviando a los mismos pecados que antes les hicieron caer, que no guardaban el día de reposo, que otra vez están emparentando con naciones vecinas, se están poniendo en peligro de desviarse en pos de la idolatría, están dejando abandonado el templo, están dejando de adorar al Señor. Veamos algunos versículos, mire por favor, Nehemías 13:6, lea conmigo, dice: mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Este Tobías era un extranjero, era enemigo de Dios y del pueblo de Dios, pero el sacerdote Eliasib, como había emparentado con él, mire, había descuidado la casa de Dios, y adentro de la casa de Dios, en los atrios, le había construido una habitación a este Tobías, una casa prácticamente. Estamos hablando de un extranjero idólatra. Y el sacerdote había emparentado con él, pero llega Nehemías a purificar, a poner orden. Se parece a nuestro Señor Jesús cuando llegó al templo y dijo: ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones, y esta tiene que ser casa de oración. Y Jesús sacó los animales y echó fuera a los cambistas y le volcó las mesas. Así llegó Nehemías a poner orden y a limpiar el templo. ¿Qué más hizo? Mire el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Habían descuidado la adoración al Señor, ya no había más aquellos coros preciosos que alababan con cánticos. Ahora, en lugar de esto, ellos se habían dedicado a hacer dinero y a emparentar con naciones vecinas que los apartaban en pos de otros dioses y hacían que se olvidaran de su Dios, de sus mandamientos. Iglesia, es de más. Si Cristo no cambia el corazón, el ser humano tarde o temprano vuelve a las andadas. Es como querer remar contra corriente, cambiar a alguien sin que el Señor cambie su corazón. Cualquier transformación humana solo va a ser superficial y temporal. Si Cristo no hace la obra, estamos fritos. Yo quiero que vean las palabras de Nehemías hablando con Dios, diciendo en el 14: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esas palabras bien se podrían aplicar a Jesús. Jesús le está diciendo al Padre: acuérdate, Dios mío, de las misericordias y de mi servicio a la casa de Dios. Porque Cristo vino, hermano, a traer una verdadera transformación. Cristo vino a edificar el verdadero templo de Dios, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Él es el que hace una verdadera purificación. Él es el que transforma de adentro para afuera el corazón. Mire, la estaban regando también en que no guardaban el día de reposo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, o sea, sacaban vino, que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo. Se ponían a hacer negocios y ventas. El 16 dice: había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Los judíos se habían olvidado de guardar. Mire, el día de reposo hablaba de Cristo de una manera profética, porque hablaba del día en que usted y yo íbamos a reposar de nuestras obras, íbamos a confiar en la salvación y en la provisión de Dios. Pero aquí los israelitas
Están como las naciones vecinas, enfocadas en el dinero, trabajando todos los días de la semana. Y Nehemías puso orden y los regañó y los reprendió. Pero la más grave de todas fue que agarró del pelo a algunos judíos que se habían vuelto a emparentar con naciones vecinas, con moabitas, con amonitas, y ahora hasta sus hijos hablaban el idioma extranjero. Por supuesto, las costumbres extranjeras idólatras se les iban a pegar. Con esto terminamos la lectura. Mira el 23. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. Mira el trato duro que tuvo Nehemías por tratarlos de cambiar a la fuerza. Es de más, si Cristo no cambia el corazón, les podés arrancar el pelo y las personas se van a volver a desviar. Dice, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo, no daréis a vuestras hijas, a vuestros hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Dígame si no es cierto que Cristo tomó el lugar del pecador. A él le arrancaron la barba, a él le escupieron, a él le cayó la maldición, como que si él fuera el peor de los pecadores, siendo que era inocente. Pero gracias a Cristo, usted y yo tenemos verdadera transformación. Él fue a la cruz, no solo le arrancaron la barba y lo agarraron a latigazos, él fue a la cruz y derramó su sangre con esos clavos en sus manos, en sus pies, esa corona de espinas, esa lanza en su costado. La ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre Cristo en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y hoy, poniendo nuestra fe en Él, usted y yo recibimos verdadera transformación. No estamos como este pueblo que rápido había vuelto a las andadas porque no había sido transformado. Usted y yo somos salvos de nuestros pecados y Él nos hace nuevas criaturas y nos da un nuevo corazón. ¿Cómo aplicar la palabra de Nehemías capítulo 13? Número 1, repose en Cristo. Él es el verdadero día de reposo. No es simplemente dejar de trabajar un sábado, un día de la semana. Por supuesto, los cristianos a partir de la resurrección nos reunimos el primer día de la semana, el día domingo, para adorar al Señor Jesucristo, para celebrar que Él resucitó. Pero no estamos guardando el día de reposo cristiano, no. Para nosotros todos los días son días de reposo. El domingo simplemente se aparta para adorarlo a Él. Pero usted y yo, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y no en nuestras obras, estamos reposando en el Señor. Mire, solo el Señor te limpia y te purifica. Solo en Él hay una verdadera transformación. Él nos cambia de adentro para afuera. Si usted ya recibió a Cristo, pero está frustrado que un hijo suyo, que un cónyuge, que un ser querido parece estar esclavizado por el pecado y usted los quiere agarrar de las mechas y decirle, no agarres ese mal camino, no deje de orar por ellos que vengan a Cristo. No deje de compartir estos videos, invitar a la iglesia. No deje de testificar y de hablar de Jesús, porque sepa, hermano, que por más que los agarremos del pelo, si al final el ser humano solo cuando Cristo le cambia el corazón, vive una verdadera transformación. Solo Jesús puede transformar el corazón y salvar al pecador. Y número 2, procuremos de corazón vivir en santidad. No estemos como el pueblo del antiguo pacto que volvía como el perro a su vómito, dice la palabra, volvía a los mismos pecados de antes. Si el Señor te sacó, no vuelvas atrás. No regrese a ese lugar o a ese estilo de vida de donde Dios ya te sacó. No regreses a las mismas amistades. Cuidado con las amistades del mundo. Cuidado con descuidar nuestro servicio al Señor. Permanezca en su iglesia. Mire, la santidad no solo es apartarnos del mundo y apartarnos de pecado, apartarnos de amistades y de prácticas y de tentaciones. Hay que hacer un corte radical. Pero la santidad también es consagrarnos para servir al Señor. Aquí habían descuidado el templo. Habían descuidado los levitas, la alabanza, el sacerdocio. Pero usted y yo tenemos los medios de gracia. Persevere en su iglesia, persevere en el servicio a Dios, en la oración, en la alabanza, persevere en la lectura de la palabra de forma cristocéntrica y práctica como lo hacemos. Andemos todos los días en el poder del Espíritu Santo, porque solo Cristo nos salva de pecado, solo en Él hay verdadera transformación.